Estamos grabando entonces. Bienvenidas a este encuentro. Este es el eje 2, la mesa 3. En este eje vamos a compartir experiencias de los institutos de formación docente en el profesorado de educación primaria. Estamos aquí, colegas de la provincia de Río Negro, de Neuquén y de Santa Fe. Somos 5 equipos de trabajo y que vamos a compartir nuestras experiencias. Si alguno de los equipos tiene una presentación para hacer, bueno, tienen habilitado desde presentar la pantalla, todos y todas la pueden hacer. Si tienen alguna dificultad, hemos recibido con anticipación un trabajo, nos avisan y colaboramos con ustedes. También vamos a habilitar una pizarra, una Jam, para que ahí a medida que vamos escuchando quienes son asistentes y quienes son ponentes también, puedan dejarnos sus opiniones, sus expresiones. ¿Conocen cómo funciona la Jamboard? Sí. Bueno, buenísimo. Ahí ya la comparto. Vamos a poner el enlace que permite editar a todos y todas. Y les pedimos, por favor, que vayan anotándose en la asistencia. Está ahí el enlace al formulario para la misma. Bueno, supuestamente cualquier persona que recibe el enlace, este segundo que voy a enviar ahora, cualquier persona que abra acá este segundo enlace puede empezar a escribir ahí. Si quieren probar, ¿Sí? entrar Bueno, como para corroborar que todos tienen acceso. Buenísimo. Gracias, Noé. buenísimo, gracias, Noé. Bueno, me vuelvo a presentar ahora para la grabación. Mi nombre es Griselda Ibaceta y soy profesora del Instituto de Formación Docente Continua de Bariloche hace ya unos cuantos años y como les decía, para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes nuestras experiencias en los institutos de formación docente, sobre todo en este contexto en el que hemos vivido en el último año y medio, casi 2, donde tuvimos que revisar y repensar nuestras prácticas a partir de la virtualidad y de las redes que pudimos construir y de las diversas plataformas que empezamos a transitar. Si bien algunas veníamos con alguna experiencia en aulas virtuales, porque veníamos trabajando en plataformas del Infodo, en plataformas propias de cada una de las provincias, la situación hizo que tuviéramos que transformar, convertir, revisar, refundar nuestras prácticas. Así es que un poco estamos acá para compartir esas experiencias en nuestros diversos espacios del campo de la práctica. Compa. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. A Matías, creo que es el único varón que nos está acompañando hoy. Para mí también es un gusto. Mi nombre es Clelia del Castillo y soy compañera en el Instituto de Formación Docente Continua de Bariloche de Griselda. Así que para nosotras es un gustazo poder seguir esta dinámica que hemos adquirido en este trabajo compartido y bueno, ponerlo también al servicio de este espacio. Bueno, eso, es un gusto estar en este compartir. Me parece que lo que tiene de valioso este momento es el no sentirnos tan solas y solos como nos hemos sentido durante todo el año pasado, ¿no? El sentir que no sabíamos para dónde correr, que no podíamos avanzar o no estábamos haciendo y finalmente descubrir todo lo que fuimos capaces de repensar, de reinventar y producir. Y que en este andar no estamos ni solas ni solos, sino que estamos contenidos por esta linda red y bueno, nos vamos alimentando entre nosotras y nosotros. Así que bueno,
Espero que sea una hermosa tarde en la que podamos compartir. Yo me incorporo en este desafío al instituto en el medio de la pandemia, después de muchos años de haber trabajado también en el instituto, pero en un anexo que está a 200 kilómetros de acá, o que funcionaba, en lo que nosotros llamamos la línea sur de la provincia de Río Negro. Así que es todo un cambio y un desafío para nosotras, y ya les contaremos cuál también fue ese desafío que nos implica. Así que, bueno, les agradecemos la presencia. Y para organizarnos un poco, les recordamos que la idea es que cada grupo tenga unos 10 minutos para la presentación de su propuesta. Griselda ahí está mostrando un cartelito. Griselda va a levantar el cartelito de 1 minuto cuando estemos casi llegando a tiempo. Entonces, como para ir ordenándonos. Y al final de todas las exposiciones vamos a abrir el micrófono para que circule la palabra, para realizarnos preguntas, intercambios y demás. ¿Bien? ¿Algo que me esté olvidando, Gris? No. Comenzamos entonces. Arranque, compa. Vamos, presentamos entonces a las compañeras del Instituto de Formación Docente Continua de Luis Beltrán, y que van a comentar una experiencia que se llama Los primeros pasos en la docencia en un contexto de excepcionalidad, que llevaron adelante en la escuela número 59 Seferino Manuel Namuncurá. Compas, ¿se presentan ustedes? Buenas tardes, muchas gracias, Griselda. Antes de comenzar voy a hacer un comentario muy didáctico, el numerito, me parece genial. Mientras las pueda ver, chicas, si no me avisan. Pero en este caso me voy a presentar, mi nombre es Noelia Zúñiga, soy profesora del campo de la práctica docente del profesorado de educación primaria del Instituto de Formación Docente de Luis Beltrán, y en realidad en esta ponencia no soy yo la protagonista, estoy acompañando orgullosamente a un estudiante a quien el año pasado estuve como su tutora de la residencia pedagógica en un contexto de excepcionalidad, como así se menciona en nuestro título de la ponencia, y en este caso también acompañando en sus primeros pasos en la inserción laboral, ¿sí? En la escuela en la que ella también pudo hacer sus prácticas. Me gustaría comenzar compartiendo una cita que creo que a pesar de los años tiene todavía mucha pertinencia para pensarla en el contexto actual, que es una cita de Alió que dice así: enseñar hoy ya no puede entenderse como aplicar, bajar lo aprendido en el profesorado al aula. Enseñar hoy es ante todo crear, inventar, innovar, recrear en situación, saber moverse en el desconcierto e incertidumbre que generan las escenas escolares actuales sin quedar paralizados y poder seguir aprendiendo. Me parece que esta cita resume mucho de lo que nosotros hemos entendido en términos de debates que se generaron el año pasado, poniendo el foco de este debate en la práctica 4, en la residencia pedagógica, sobre el trabajo en terreno, ¿no? Estos debates que se fueron suscitando, porque en algunos casos, algunas perspectivas que entendían desde este aplicacionismo, que no podía generarse propuestas de la residencia pedagógica en un contexto de pandemia como el que transitamos el año pasado, y sin embargo, desde nuestra institución, nosotros apostamos a pensar en la construcción de un docente crítico y reflexivo y de la articulación permanente entre la teoría y la práctica. Ese fue nuestro horizonte de trabajo, y por eso creemos que es súper valioso poder resignificar estas experiencias, ¿no? Lo que hacemos es tratar de poner en tensión el trayecto realizado en este último año de la formación inicial de la colega que a continuación va a hablar, en una residencia que fue en un contexto de ASPO, ¿sí? Y cómo se van perpetuando estas prácticas en el ejercicio del trabajo docente en el marco de su inserción al campo laboral. En este sentido, volvemos a revalorizar la necesidad de volver sobre esa experiencia, ¿no? En el afán de poder realizar una reconstrucción crítica
de la misma para dar cuenta del conocimiento que está detrás de esas concepciones y de sus actos, y rescatar además el potencial formador que tienen estos relatos pedagógicos de los docentes en la transición de lo que implica el ser residente y el ser docente en pos de seguir construyendo esta identidad docente. Así que bueno, hoy, como les dije, estoy para acompañar, seguir acompañando, como lo hemos hecho en la formación inicial y ahora en estos primeros pasos a la docencia. Así que le voy a dar la voz a mi compañera, colega, que en algún momento fuimos ocupando distintos roles y que hoy tenemos el agrado de poder compartir esta mesa. Y bueno, les dejo la voz a Jorgelina. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, muy contenta de poder participar en este espacio y compartirlo y construirlo con otros. Gracias, Noé. Como bien dijo Noé, estudié y me gradué en el Instituto de Formación Docente de Luis Beltrán. Soy de Chimpay, una localidad que está cerquita, a unos kilómetros. Bueno, y la idea es compartirles los sentires acerca de esta experiencia que transitó en un contexto totalmente inédito e impensado para las idealizaciones que yo había hecho respecto a mis prácticas finales de la docencia. Para definir mi experiencia de práctica pedagógica en el 2020, aquel año que plantó una gran incertidumbre, me encontré con dos palabras, lo bueno y la palabra bueno y nuevo. Dos palabras con la misma cantidad de letras, casi las mismas, solo que difieren en una, en tan solo una B. Si vamos al diccionario, podemos encontrarnos con la definición de B, el acto de caminar, ir hacia adelante, y también la acción de mirar. Con las dos definiciones me encuentro. En este sentido, en el acto de ver, me refiero a Sandra Nicastro, cuando nos dice que no todas las escuchas lo escuchan todo, ni todas las palabras lo dicen todo, ni todas las miradas lo dicen todo. Se trata de un mirar en movimiento que plantea esta ida y vuelta entre las ausencias y las presencias, entre los diferentes lugares, los diferentes sentires, los diferentes sentidos. Una mirada que nos invita a rever o a volver a mirar lo ya visto. Y es ahí donde queda habilitada la posibilidad de seguir pensando. El año 2020 se caracterizó por un andar y desandar constante, donde los vínculos fueron lo que predominaron, las redes que construimos con otros fueron los sostenes, y fue prácticamente un organizar para desorganizarse. Bueno, mis prácticas transcurrieron en una escuela de acá de la localidad, justamente en segundo grado, una escuela con mucha apertura, que habilita a las voces, a nuevas miradas, una escuela que me acompañó muchísimo y de las que voy a estar agradecida siempre. Y en esta experiencia me inspiré en un momento que compartió Flavia Terilli, cuando hablaba de este detrás de escena que tenemos los docentes, que es un tiempo incuantificable. Solo el que está detrás de esa escena puede y conoce esa realidad. Esta experiencia cronómetro es una experiencia que está relacionada con una de las propuestas que tuve que elaborar, que era del área de ciencias naturales, donde tenía que estudiar un contenido totalmente nuevo.
esas lecturas se extendieron de 7 a 10 días de estudio pleno sobre ese contenido. Cuando decido ponerlo un poco en palabras en la compu, se me transforman en 4 hojas. Comienzo a pensar en las herramientas digitales, justamente, que fueron las que predominaron en el andar del 2020. Comienzo a pensar los modos, las metodologías, los recursos con los que iba a llevar esa propuesta, y pienso en un video acompañado de recursos en el que puedo llegar a los estudiantes. Decido armar el guión se me transforma en unas 2 hojitas, y cuando lo cronometro para ver cuánto era la extensión para poder enviar el video, 3 minutos 26. Días y días de estudio transformados en 4 hojas, para luego transformarse en 2 hojas y luego en 3 minutos 26. Y a eso me refiero con ese detrás de escena incuantificable que solo quienes estamos ahí podemos comprenderlo. Cuando comienzo a pensar en los modos, en las propuestas, se me plantea una gran interrogante. ¿Cómo aventurarse a la praxis del discurso y hacer que estos se condigan? O más fácil, ¿cómo hacer práctica la teoría? Toda esa teoría que alguna vez el instituto me brindó, me transmitió, y todo ese posicionamiento construido y demás. Es como un gran desafío. Quería leer un fragmento pequeño que escribí a unas semanas de terminar el año 2020. A unas semanas de terminar el año, sostengo firmemente que todo final anuncia comienzos. Me siento en la escena de estar terminando de ver una película, leyendo los créditos, reflexionando acerca de la misma, ansiando la película que está por comenzar. Cierro los ojos y miro, y me veo siendo con todas mis fuerzas la docente que construyó la vida, las personas que lo hicieron y lo hacen posible. Una docente que se acuesta y se levanta pensando propuestas, modos, sentidos, formas de ver, sentir y hacer la educación. Dejé ese ideal que alguna vez en el instituto construíamos en base a las propuestas y demás, para sumergirme en lo real, que son las prácticas, la docencia en sí, en la que hoy estoy transitando, y me encuentro con una nueva forma de escuela, una escuela que pensaba el año pasado, ¿con qué escuela me voy a encontrar? Así que una nueva forma de escuela que me invita a mirar y mirarme y a revisar mis prácticas continuamente. Un mirar en movimiento, como decía Sandra Nicastro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Jorgelina. No deja de sorprenderme y alegrarme que teniéndote tan novel, te animes a compartirnos tu experiencia que también nos enriquece. Así que celebro que estés hoy compartiendo tu mirada sobre tu tránsito. Y Gracias. ahora vamos, gracias a vos, Sí. vamos a escuchar. Perdón, invito Sí. a todos y a todas que cuando termina alguna de las exposiciones abramos un ratito el micrófono y podamos aplaudirnos, ¿no? Gracias, Jorge. Dale, compa. Gracias, Gris. Vamos a escuchar a las compañeras Fedra Malín Temi y Yasmina Elena Campos del Instituto de Formación Docente número 2 de Chosmalal. Nos van a contar un poco cómo la no presencialidad nos obligó a repensar nuestras matrices, a desplegar la imaginación y a empezar a problematizar lo que teníamos enfrente y cómo eso se vio enriquecido con el trabajo articulado con los compañeros de otras áreas. Chicas, las palabras es todas de ustedes. Bien, bueno, buenas tardes. Voy a compartir pantalla, si mi compañera Malín puede empezar. Ahí estamos. Ahí estamos, Ama.
Bueno, si querés la podés ampliar y si no, así igual se lee. Yo la amplié, ¿eh? Ahí se está viendo. Ah, bueno. Bueno, dale. Está como presentación. Y si le podés agrandar un poquito abajo donde tiene el zoom, porque yo quiero leer de ahí. Ah, bien, bien, bien. Para que Viste voy que abajo para en atrás. el rojo está la flechita abajo. Para... A ver. Vos estabas compartiendo, pero abajo tiene una flechita del zoom como en el Word que está abajo a la derecha. Puse dejar de compartir, pero me sacó todo, ¿eh? A ver. Puede pasar, puede pasar. Sí, lo sabremos. A ver, voy de nuevo. Ahí me sacó todo. Voy de nuevo. A ver. Compartir. Ahí. ¿Querés que suba ahí el zoom? Me Ahí, dice que está ahí. compartido. Ahí. Bien. Bien, ahí por ahí, dale. Ahí ya está. Bueno, empezamos. Yo me voy a tomar el tiempo para dejar a mi compañero también hablar. Nosotras somos del Instituto de Formación Docente número 2 de Chosmalal, como nos presentaron recién. Yasmina, mi compañera, y yo, Amalín Temi. Yo estoy en el espacio de la residencia 1 del tercer año del profesorado de educación primaria, y Yasmina estaba, cuando hicimos esta experiencia juntas, en la didáctica de las ciencias sociales del tercer año. Pasamos a la otra diapositiva. Nosotros queremos compartirles cómo articulamos entre el espacio de la práctica y otros espacios de la formación docente de los otros campos. Y una de las premisas es el tema de la articulación. Tanto la articulación desde los distintos espacios curriculares de la formación, como la articulación en las aulas de la escuela primaria. Nosotros entendemos y sostenemos una enseñanza articulada desde los distintos campos y áreas. Acá hay una frase que, como después les dejamos el power, la pueden leer tranquilos, que usamos en nuestros trabajos. Y les queremos compartir un poquito el recorrido, que empezó el 21 de marzo de 2020, cuando desde el espacio de la residencia 1, de los 2 terceros de nuestro instituto, creíamos que ya teníamos lista la propuesta curricular, revisada, actualizada, resignificada, para transitar el año 2020 desde el espacio. Pero nos encontramos con esta situación de ASPO, este aislamiento que nos planteó la imposibilidad de tener clases, de tener los talleres en la presencialidad, y tuvimos que empezar a pensar y a diseñar una propuesta para ese espacio virtual que se fue construyendo en el andar. Ustedes saben mejor que nadie, porque a todos nos pasó, que tuvimos que ir aprendiendo, reaprendiendo, desaprendiendo, reconstruyéndonos nosotros y nuestros espacios curriculares, teniendo en cuenta el contexto tanto de nuestros estudiantes como el propio, como docentes. ¿Qué tuvimos a favor en nuestro instituto? Que las aulas virtuales de la plataforma del Instituto de Formación Docente de Chosmalal estaban listas, o sea, era muy rápido el tema de habilitar el aula, habíamos hecho capacitaciones, algunos de nosotros el año anterior, y también, bueno, conocíamos aplicaciones, cuestiones sobre la tecnología, dispositivos diversos, que hicieron posible que pudiéramos pensar y diseñar cómo sostener ese vínculo pedagógico y desarrollar una propuesta pedagógica que lo que queríamos era que fuera significativa, en este estar tan lejos, que fuera significativa para nuestros estudiantes. Nosotros tenemos en el instituto, en el diseño curricular de la formación docente de la provincia de Neuquén, espacios de articulación. Son reuniones que tenemos todas las semanas, tenemos 2 o 3 al mes, articulaciones por año, todos y todas los docentes de tercer año de los distintos espacios curriculares. Una reunión por mes de articulación por campos. En nuestro caso, el campo de la práctica se reúne de primero a cuarto año de la carrera. Y una vez por mes una articulación de carrera, donde estamos todos y todas las docentes de la misma carrera. Pero acá, en este escenario virtual que estábamos transitando, dijimos, ¿y las articulaciones cómo hacemos para juntarnos, para encontrarnos? Y bueno, acá también fuimos aprendiendo y conociendo aplicaciones, Zoom, Skype, nos terminamos quedando con Meet, para reencontrarnos, para sostener esas articulaciones en la virtualidad. A lo largo de todo el año, semanalmente nos reuníamos. Y fuimos aprendiendo a usarlas y dando respuesta a las necesidades que íbamos surgiendo. Pero bueno, el principal desafío era el tema de la práctica. Nosotros estábamos en el espacio de la práctica y dijimos, ¿y las prácticas qué va a pasar? Nuestro espacio fue el que se vio
más interpelado que todos, creo yo, porque decíamos, ¿cómo van a hacer las prácticas los y las estudiantes? ¿Cómo van a acreditar el espacio? Todas esas preguntas que nos hicimos, las dudas en las que nos encontramos, y cómo tuvimos que repensar qué era la práctica, ¿no es cierto? Y recibimos entonces en el mes de abril una propuesta del equipo directivo que ya a un mes de haber empezado en este nuevo escenario, nos sugerían ingresar a investigar las experiencias que estaban iniciando los y las docentes de las escuelas primarias en la virtualidad, para que luego intervinieran, o sea, nuestros estudiantes del tercer año de la formación docente tenían que ingresar a esas aulas virtuales o a esas propuestas virtuales, conocerlas y después intervenir. Y sinceramente a nosotros en ese momento, a un mes y medio de haber empezado en este escenario tan distinto, nos pareció que no podíamos, o sea, que no se podía, que era invadir un momento de nuevos aprendizajes y de incertidumbre para todos. Era un nuevo escenario con nuevos recursos a los que no todos, tanto docentes como estudiantes, teníamos acceso. Entendimos que era una instancia de este proceso que transitamos en la que íbamos a sumar complejidad y presión a los diferentes actores del hacer educativo y de la formación docente. Entonces, bueno, desde esa mirada dijimos no quisimos ingresar a conocer las propuestas de la virtualidad de los docentes de las escuelas primarias. No fue la misma mirada que teníamos en ese momento en abril, a la que fuimos transitando y construyendo a lo largo de todo el año, lo aclaro, porque también fuimos repensándonos y aprendiendo nuevas cuestiones. En ese momento tuvimos que diseñar una propuesta para nuestros espacios de la práctica. Entonces, en las reuniones y articulaciones de la práctica de primero a cuarto año, leíamos materiales que llegaron desde el Ministerio de Educación de la Nación con sugerencias para nuestro campo en particular, participábamos de conversatorios. En nuestro instituto se habilitó el ciclo Altavoces, que es una de las cosas de la pandemia que nos sirvió muchísimo y que la seguimos sosteniendo, que es el encuentro virtual con distintos especialistas de educación, entre ellos Rebeca Nijovic, y nos encontramos con esta propuesta del dispositivo que muchas veces se había usado, pero que nosotros no lo teníamos incluido en nuestro programa, que era el de las prácticas simuladas de enseñanza, el de desarrollar microclases. Dice Rebeca Nijovic que con este dispositivo de las prácticas simuladas no solo aprende el practicante, sino que también aprenden los estudiantes y docentes que observan, que analizan la clase, desarrollan su capacidad para observar y para ofrecer retroalimentaciones que contribuyen al progreso profesional de los colegas, indicando ejemplos, mostrando evidencias, formulando preguntas, describiendo situaciones. Es un espacio muy rico de aprendizaje para todos y todas los que participamos de ese dispositivo. Estas microclases, nosotros sabemos muy bien que no pasan de ser una simulación, pero justamente por ser una simulación, generan el espacio que permite poner en alto una propuesta de enseñanza que no tiene ni las demandas ni las presiones de la realidad, de las aulas en la presencialidad, o de la sincronicidad de las clases. Entonces, si estas prácticas simuladas están insertas en una propuesta de formación docente que está compuesta de otros dispositivos que la complementan y que están debidamente integrados, secuenciados, las microclases contribuyen a echar luz tanto sobre aspectos cognitivos como sobre los procedimientos y los aspectos emocionales del trabajo docente. Y todo esto que dice Rebeca Nijovic, nosotros y nosotras pudimos realmente vivirlo, experienciarlo, sentirlo. ¿Y cómo fue? Fue porque les propusimos a nuestros estudiantes conformar duplas o tríos de trabajo, planificar sus propuestas de enseñanza, que es la etapa preactiva que dice Anijovic de esta propuesta, para luego llevarla a la práctica simulada en este caso, que es la etapa interactiva, y para después poder reflexionar sobre ella en distintos momentos, que es la etapa posactiva. Y bueno, acá viene la parte más interesante de la articulación con los otros campos, porque para planificar la enseñanza y llevarla adelante, por supuesto que tenemos que trabajar articuladamente con los otros campos que ingresan a la práctica en todos los años del profesorado de educación primaria. Así que la dejo a mi compañera Yasmina que les cuente cómo fue esta parte. Bueno, a partir de todo este trabajo que Ama recién nos contaba, que se llevó adelante desde Práctica y Residencia 1, nos pusimos a articular desde mi espacio, que era en ese momento Didáctica de las Ciencias Sociales 2. Es un espacio asignatura que se desarrolla de manera anual en tercer año, y empezamos a articularnos a partir de las prácticas que se esperan de las y los maestros y maestras, que es lo que se establece y lo que está escrito en el diseño curricular de la formación docente de nivel primario en la provincia de Neuquén.
y tiene que ver con esto, ¿no? Con desnaturalizar la realidad, con tomar decisiones fundamentadas en argumentar, con analizar y comprender el texto, asumir compromisos con valores éticos y poder desarrollar un trabajo interdisciplinario que implique abordarlo desde el trabajo con las diferentes perspectivas que atraviesan el diseño de la formación, que son las de derechos humanos, interculturalidad, género y socioambiental. A partir de estas prácticas esperadas que nos propone el diseño, nos pusimos a articular una planificación de la enseñanza a través de proyectos vinculados a problemáticas de la realidad social, ¿no? Y cuando nos pensamos en la realidad social, salen las propuestas pedagógicas situadas y territorializadas, como las llamamos nosotros desde las pedagogías decoloniales y desde las ciencias sociales con un enfoque decolonial, ¿no? Esas problemáticas de la realidad social, en sentido plural, ¿no? La realidad social nos permiten abordar, centrarnos en problemas de la realidad social de la vida cotidiana, del presente y mirando el pasado, ¿no? Y eso nos permite seleccionar contenidos, mirar el contexto en el cual vamos a desarrollar nuestra tarea pedagógica. Es un enfoque problematizador que nos invita a pensarnos desde la pedagogía de la pregunta, ¿no? A partir de ahí tomamos una categoría que es la de problemas socialmente relevantes, que es una categoría teórica que utilizan algunos autores como Joan Pagés, Anthony Santisteban, algunas referentes de acá de la región del Comahue también, como Silvina Funes. Esto nos permite organizarnos en el contexto y en el territorio desde una perspectiva crítica. Perdón, nos por ayuda. tiempo, ¿eh? Bien. Nos ayuda y nos habilita a pensarnos de una perspectiva crítica. Desde ahí llevamos adelante la propuesta. No estoy viendo la pantalla, por eso. No sé. Solamente todo este trabajo de articulación nos permitió pensarnos en diferentes propuestas pedagógicas situadas, donde se desarrollaron problemas socialmente relevantes, se trabajaron con preguntas problematizadoras, y desde acá nos paramos, ¿no? Desde la pedagogía de la pregunta, que nos permite escuchar otras voces, otros saberes y otros conocimientos, y pensarnos en esto de docentes como transformadores sociales, ¿no? Bueno, hay una referencia a Freire en este sentido, y ahí cerramos, Ama. Sí, en realidad queríamos contarles que estas microclases y estas prácticas simuladas que hicimos el año pasado, articulando con sociales y con los otros espacios, las otras didácticas también, armando proyectos que articularan las áreas desde las problemáticas sociales y relevantes del contexto real, se llevaron adelante, lo pudimos hacer más allá de ese contexto complejo que tuvimos, y tratamos de seguirlo haciendo. Este año trabajamos con guiones conjeturales, también articulando con otros espacios y especialmente con la literatura y formación de lectores, con la alfabetización inicial, la didáctica de la lengua. Pero bueno, nos quedó mucho sin contar y muchos ejemplos de los proyectos que nuestros estudiantes pudieron desarrollar, pero bueno, cuando quieran estamos en contacto, tienen nuestros mails. Si les interesa la propuesta, la podemos compartir con más profundidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeras. Disculpen que hago así como de bruja. No me cuesta, les voy a decir, pero bueno. Para así tenemos todas... Cosa que no se ve porque estábamos compartiendo la pantalla, nos veíamos Claro, nosotras dos y la pantalla. se veían entonces, ustedes. Por eso irrumpí, después me di cuenta. Por eso las irrumpí. Presentarnos, que somos de la escuela normal. Disculpen esa irrupción. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Sí. Te interrumpo un segundito. Recuerden entrar en el formulario, ya lo volvemos a pegar quienes han entrado un ratito más tarde para la asistencia, ¿sí? Mandar el formulario con la asistencia. Eso es todo. Ahora volvemos a pegar el enlace. Es solamente para la asistencia. Recuerden que quienes están exponiendo los trabajos, después las compañeras de la red les van a enviar las certificaciones, ¿sí? Nosotros enviamos sus nombres, el DNI otra vez, por eso les habíamos pedido que nos lo vuelvan a escribir acá por el chat y nosotros lo compartimos a eso. Bueno, muchas gracias, compañeras. Son muy interesantes las propuestas que hasta acá nos compartieron, tanto de la experiencia de Jorgelina como la que ustedes pudieron desarrollar en
Neuquén, y ahora vamos a presentar a las compañeras del Instituto del Normal Superior, doctor Mariana Moreno, de Armstrong Santa Fe, donde nos van a compartir esta mirada sobre la práctica desde otra perspectiva, ¿no? Y también desde un trabajo colaborativo. En este caso es en las prácticas de residencia. Así es que las invitamos, compas, a desarrollar y a contarnos su experiencia. Buenas tardes. Estamos complicada con el Wi-Fi. Recién nos desconectamos y volvimos. Así que, bueno, cualquier cosa volvemos a restablecer el chat. Bueno, somos de Armstrong, provincia de Santa Fe. Pertenecemos a la Escuela Normal Superior número 33. Yo soy docente del área de lengua, de 6º grado. Yo soy Fabiana, de Ciencias Sociales y Naturales, de 7º grado, generalmente, y las dos somos compañeras coformadoras. Así que estamos en esa función de coformadora en estos tiempos de pandemia. La experiencia, bueno, que quiero compartir con ustedes es que, bueno, en estos 2 años nos vimos obligados a tomar decisiones para desarrollar nuestras clases con un nuevo formato. Este formato de esta manera no presencial, en donde tuvimos que seleccionar los saberes prioritarios y tuvimos que incorporar el uso de las TIC, mirando a las prácticas desde otras perspectivas, trabajando colaborativamente, tratando de que todos nuestros alumnos accedan al aprendizaje. Buscamos alternativas para generar vínculos. Esto fue lo que más hicimos, estar conectados con cada uno de nuestros alumnos. Buscamos alternativas, buscamos maneras de llegar a las familias, siempre acompañando, siempre tratando de apoyar las problemáticas que tenían cada uno de nuestros alumnos. No lo logramos a lo mejor diseñando secuencias complejas y extensas, sino mediante secuencias más acotadas y dándole relevancia a otros, o a gestos significativos, como por ejemplo un mensajito de texto, un WhatsApp para saber cómo estaban, conociendo las realidades de las familias, porque no todas estaban atravesando por lo mismo, la conectividad que tenían cada uno de ellos, y siempre construyendo con las familias las formas de acción. En este contexto se desarrollaron las residencias, se desarrolló la residencia. Yo tuve un alumno residente que se adaptó fácilmente a esta modalidad de trabajo, ya que él tenía mucho conocimiento de informática, y eso a mí particularmente me ayudó muchísimo. Nosotros en el área de lengua estábamos trabajando con una novela, no sé si la conocen, se llama Mi querido blog, de Sandra Siemens, en donde Anita, la protagonista, tenía un diario íntimo, en donde ella escribía, expresaba los sentimientos y los temores que sentía. Entonces el alumno residente se le ocurre la idea de crear un blog. El blog es un sitio web en el que una o varias personas pueden interactuar y dejar sus opiniones sobre algún tema particular. Así que los alumnos de 6º crearon su propio blog y pudieron expresar lo que ellos sentían durante la pandemia, qué pensaban, cuáles eran sus temores y su sentimiento ante esta nueva realidad. Siguió trabajando con la plataforma que nosotros habíamos adoptado, que estábamos trabajando con Classroom, y también estábamos usando Meet. Para los alumnos que no podían conectarse porque a lo mejor tenían un solo dispositivo y a esa hora que nosotros teníamos las clases, el papá o la mamá no lo podía dejar en casa, hacíamos videollamadas en horarios en donde ellos podían estar conectados. Así se desarrolló la residencia de mi alumno, que fue muy favorable y bueno, y fue muy, muy buena. La residencia a lo mejor no se centró en la mirada especialmente en la cantidad de saberes que se incorporaron, sino que estuvo centrada en la escucha, en la solidaridad, el acompañamiento y el afecto, que también son parte de la enseñanza. Esto demuestra que existe otra forma de enseñar sin que la tarea docente pierda su carácter humanizador.
Así que bueno, rescato este vínculo que pudimos crear con nuestros alumnos ante esta nueva forma de enseñar, esta nueva forma que también fue un aprendizaje para cada uno de nosotros, porque aprender a usar las TIC, aprender a usar las plataformas, fue todo un aprendizaje para los docentes también. Bueno, durante este año en Santa Fe no fue lo mismo el desarrollo de las clases que el año pasado. El año pasado fue durante todo el año con aislamiento preventivo social y obligatorio, o sea, todo mediante la virtualidad. Este año en Santa Fe comenzamos con presencialidad alternada, los grupos divididos en dos, una semana presencial y una semana no presencial con trabajos que desarrollaban en la casa. Sin embargo, la maestra de grado estaba presente todos los días en la escuela. Hubo un mes donde se volvió al ASPO, acá en la provincia de Santa Fe, y durante ese mes comienzan las observaciones de los alumnos residentes. Entonces, los alumnos residentes se suman a los Meet del docente y hacen las observaciones del grupo, del funcionamiento del grupo, del desarrollo de la secuencia didáctica llevada a cabo por la docente coformadora, bueno, a través de la virtualidad. ¿Qué ocurre después? ¿Cuál es la dificultad? Que cuando ellos tienen que comenzar con su práctica, el nivel terciario no tiene habilitada la presencialidad y el nivel primario sí tiene habilitada la presencialidad. Entonces ahí se presenta un gran obstáculo que es difícil, que antes lo comentaron, que fue difícil cambiar la forma de la mirada y entró en tensión, toda la situación entró en tensión. ¿Por qué? Porque, bueno, se había propuesto, nuestra escuela es una escuela normal con 4 niveles, para que ustedes comprendan que funciona por ahí distinto que un instituto del profesorado. Tiene nivel primario, nivel inicial, primario, secundario y terciario. El nivel primario se crea en función del nivel terciario en la escuela. O sea que es el último que se crea para que los alumnos, se comienza con el profesorado de la enseñanza primaria, hoy tiene otros profesorados en nuestra escuela, para que practiquen se lo llamaba en ese momento, bueno, no me sale el nombre, es el nombre que, como un centro de aplicación. Departamento de aplicación. Departamento de aplicación al nivel primario. Bueno, entonces nosotros siempre estamos en disponibilidad. Nosotros, como nos formamos en esta escuela, por ejemplo, en mi caso, hace desde el jardín que estoy en la escuela, pasé por todos los niveles, hoy estoy en un reemplazo de vicedirección, entonces tenemos ese compromiso de brindar ayuda, porque la recibimos, porque nos formamos de esa manera, porque es parte de nuestra identidad del nivel terciario también, y tenemos una necesidad de trabajar codo a codo, a la par, con el alumno practicante. Pero este año fue complicado. No sé si no fue un poco más complicado que el año pasado. Por eso que le decía que tuvimos en primario modalidad de alternancia y terciario virtualidad. Entonces, la propuesta fue el aula invertida, una de las propuestas fue aula invertida, que no se pudo aplicar el aula invertida porque la docente conformadora estaba permanentemente con los alumnos. Y si el docente practicante, el alumno practicante estaba una semana en la virtualidad, no iba a estar acompañado del coformador. Entonces no se pudo aplicar esa modalidad. Entonces, ¿cuál fue lo adoptado? Fue un intercambio virtual con el docente, ya termina, un intercambio virtual con el docente conformador, el armado de una secuencia didáctica,
la corrección de esa secuencia didáctica para ver si se adaptaba a las características del grupo, a los conocimientos previos que los chicos tenían, a los sentimientos, a las emociones, lo que explicó recién Marilina. Se hacían las correcciones y después la clase era desarrollada por el docente coformador que hacía una devolución, un informe evaluativo de cómo había resultado la preparación de esa secuencia. Gracias a Dios ahora ya estamos en la normalidad y ya tenemos a los alumnos otra vez en presentes, sí. Perfecto, justo a tiempo, chicas. Terminaron a las 10. Un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir. Qué diversidad que tenemos en esta mesa, me súper interesa, porque estamos las profes del campo de la práctica, hay egresadas, colegas nuestras ya, docentes conformadoras que también han pasado por la formación docente. Bueno, súper interesante. Compa. Como todas las patas de la práctica docente, ¿no? De nuestro trabajo, así que es como súper enriquecedor, me parece, la mesa. Bien, después de escucharla a Fabiana y a Marilina, vamos a escuchar a Gabriela Carnevale y Tamara Ramírez del Instituto de Formación Docente Continua de Villa Regina. Acá también, de Río Negro también presentes, somos varios las de Río Negro. Las chicas nos van a contar acerca de cómo reinventaron, como hemos hecho casi todas y todos, el taller de práctica docente. Y recién, bueno, mientras leía el resumen del trabajo y escuchaba a las chicas, a Fabiana y a Marilina, de los aportes que ha hecho el residente en la conformación de los lazos con los estudiantes de primaria, pensaba también que estaba como estrechamente relacionado con el trabajo de Tamara y de Gabriela, porque ellas nos van a ayudar a pensar no solamente en los sentidos formativos, sino a los efectos y afectos que tuvieron la pandemia en nuestros estudiantes y han recuperado sus voces. Así que las escuchamos, chicas. Bueno, muchas gracias por la cálida bienvenida. Me voy a poner el temporizador acá, si empieza a sonar, para respetar el tiempo. Después le hago la posta a mi compañera. Bueno, somos de Villa Regina, estamos ahí cerquita de 500 kilómetros de Bariloche, un poquito más de Chosmalal, así que, y muy lejos de Santa Fe. Nosotros lo titulamos Las ganas de estar ahí, el taller de prácticas docentes 3 durante el ASPO 2020. Es una síntesis de lo que pudimos hacer, de lo que quisimos hacer el año pasado. Queremos dedicarle con mucho dolor esta ponencia a un estudiante que cursó el año pasado y lo perdimos la semana pasada, producto del COVID, así que muy triste, pero no sabíamos si encarar con esto o no, pero él se lo merece y en honor y honrando lo que él quería hacer, que era ser docente, bueno, le dedicamos esto. No es casual que esté muy presente el afecto y los efectos, como decía la coordinadora. Esto de ser los cuartos que exponemos me obliga por ahí a ir recuperando o trataba de hacer articulaciones, como decías vos, con lo que venía y cómo el afecto está presente, los vínculos, las relaciones. Y cuando lo titulamos Las ganas de estar ahí, el estar ahí es porque se reconfiguró el tiempo y el espacio, ¿no? Entonces, para nosotros el taller 3... quiero contarles que la experiencia es del taller 3, no de la residencia, era ese encuentro, ¿sí? Entonces, ¿cómo reconfigurar ese encuentro? Y tomamos una cita muy cortita de Scliar, que él dice, no hay que estar preparado sino disponible. Él lo plantea para la enseñanza inclusiva, pero a nosotras con Tamara nos iluminó tanto esa frase, porque justamente, ¿quién estaba preparado para abordar este tipo de situación? Nadie. Entonces, lo que hicimos fue estar disponible creando dispositivos. Recién yo compartía, en esto que ustedes habilitaron, que hay muchas cuestiones que nos permitieron estar disponibles.
o sea, un poco la cuestión actitudinal, pero los marcos referenciales también nos permitieron tomar decisiones didácticas. Hay un fragmento de Kaplan y Arévalos que dice: establecer lazos junto al otro es lo que dota de sentido a nuestra existencia. Entonces, en un taller donde el sentir, el pensar y el hacer están presentes, no nos resignábamos a eso. Queríamos seguir llevando adelante la metodología de taller. Y recuperamos algunas voces a un año de acontecido, a 1 año y medio, y los chicos que cursaron el año pasado, las chicas nos decían: de cierta manera, ante la pandemia, mis expectativas eran muy pocas, porque sabía que no iba a poder asistir a un aula. Pero con el paso del cuatrimestre me pareció muy interesante y lindo compartir en pareja pedagógica, observar y analizar otras planificaciones. Esto suma y mucho, porque hasta ese momento no habíamos tenido mucha información de cómo planificar, ejemplos. Otra chica dice: me hubiera gustado haber tenido algún contacto con los alumnos, pero de todas formas aprendí desde un lugar muy interesante y diferente. Decíamos con Tamara, bueno, no pueden ir a las escuelas, bueno, traigamos la escuela de alguna manera, y se hicieron paneles. Tamara ya les va a contar cómo articulamos 2 profesorados, el de educación especial y el de educación primaria. Por eso ellos recuperan esto de la pareja pedagógica. Y las grandes expectativas que tiene todo estudiante que empieza tercero es ir al aula, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros tuvimos que ir trabajando con esas expectativas? Comento esto y ya le doy la posta porque me está por sonar acá esto. Hay algo que nosotros llamamos el encuentro de los lunes, o sobre afectos y afectaciones. Dentro de los distintos dispositivos que armamos teníamos encuentros sincrónicos, asincrónicos, videollamadas, bueno, un montón de dispositivos, pero hubo uno que descubrimos donde todos queríamos estar ahí. Era los lunes, cada 15 días, 2 horas. Inaugurábamos ese espacio siempre con juegos, con disfraces, lo cerrábamos con alguna frase, con alguna lectura, y empezamos a descubrir que ahí era posible el encuentro y algo de lo parecido a lo que sucedía en la presencialidad. Paso, Tamara, retomás de donde puedas. Bueno, bien, por ahí un poco con relación a este encuentro de los lunes, también de alguna manera retomaba este encuentro que nosotras nos propusimos como equipo de 2 carreras distintas, del profesorado de educación primaria y del profesorado de educación especial. En el año 2009 nos propusimos concretar un anhelo que tenía que ver con poder encontrarnos en el taller 3, que tiene como eje la enseñanza, pudiendo avanzar de alguna manera en un desafío que en nuestra provincia ya nos lo presenta la legislación en torno a la inclusión, ¿no? Que ahí se presenta el trabajo con, o el rol de maestra de apoyo a la inclusión, y entonces nos empezamos a hacer eco de esa propuesta y empezar a pensar, bueno, cómo el sistema formador podría, de alguna manera, formar en esa experiencia del trabajo de pareja pedagógica entre estos 2 perfiles, ¿no? Y siendo un instituto que tenía las 2 carreras, tomamos ese desafío. Nuestra primera experiencia fue en 2019, que fue una experiencia sobre la que escribimos y que también recordamos con mucho cariño. Y en 2020 fue recuperar el doble desafío, ¿no? Como dijimos, de hecho nos encontramos en algún momento conversando, bueno, cada quien vuelve a su carrera, cada quien vuelve como a los propósitos más específicos de la carrera, y de alguna manera también decidimos con Gabriela esto de acompañarnos, ¿no? Como apostar a un taller intercarrera en la lógica de la escuela inclusiva y de la enseñanza inclusiva, también implicaba para nosotras acompañarnos en el taller 3 del 2020, y lo que sucedió fue que de alguna manera ampliamos el taller y ampliamos el equipo invitando más gente, ¿no? Invitamos compañeras también del profesorado de educación especial
que tienen más recorrido en cuanto a la modalidad. En esto que decía Gabriela, ¿cómo hacemos para atraer la escuela? ¿No? Ya que no podemos ir a la escuela, ¿cómo hacemos para atraer la escuela? Invitamos coformadoras, invitamos docentes que se desempeñaban como MAI, hicimos conversatorios, hicimos que esas docentes puedan compartirnos sus inquietudes, las dificultades con las que se estaban encontrando en su trabajo, pero también aquello que habían logrado resolver, las estrategias que se habían dado. Un poco, digamos, la idea era no sentirnos tampoco tan alejadas de lo que estaba sucediendo en las escuelas y de alguna manera valorizar todo ese trabajo que sabíamos que se estaba haciendo y que nos parecía importante traerlo, ¿no? Como al instituto, como voz autorizada, no hablar nosotras de lo que estaba pasando en el contexto, sino que sean quienes estaban allí, que lo puedan traer y lo puedan compartir. Para ir cerrando, porque me parece que ya estamos media jugadas con el tiempo, algunas de las cuestiones que trajeron estudiantes con las que nos conversamos y nos entrevistamos sobre el taller del año pasado, sobre este punto plantean. Uno de los aprendizajes más interesantes fueron las adaptaciones que pudimos realizar a los planes, los aportes que otorgaban las docentes para desarrollar los planes y establecer una relación con materias más específicas. Otra estudiante dijo, desde mi punto de vista, considero que uno de los conocimientos que más me resuena y pude desestructurar es la inclusión, sumando a ello educabilidad, agrupamientos y comunicación. Considero que ambas profesoras demostraron en práctica la teoría, nos escucharon, acompañaron y permitieron que logremos conceptualizar y hacer propio incluir desde cualquier punto de vista. Nosotras entendemos que sus voces, casi un año después de finalizar la cursada, nos trae de alguna manera la tranquilidad de haber podido desarrollar un dispositivo que tuvo en cuenta sus inquietudes, sus expectativas y deseos en clave pedagógico-didáctica, y que también logramos poner en juego eso que traían con lo que nosotras nos habíamos propuesto, ¿no? Como construir en esta reconfiguración un dispositivo que tenga en cuenta todos esos elementos y un poco volviendo a al aspecto del encuentro de los lunes, que por allí va nuestra conclusión o la vuelta que quisimos darle a este trabajo, entendiendo que esos encuentros de los lunes muchas veces nosotras también manifestábamos esto de que queríamos estar, manifestábamos lo grato que era encontrarnos con ese grupo, se los decíamos, ¿no? Como teníamos ganas de que sea lunes, teníamos ganas de encontrarnos, lo hacíamos explícito ese componente afectivo. También una de las cuestiones que nosotras retomamos en el trabajo tiene que ver con poder pensar, digamos, desde lo que plantea Inés Dussel, que todo el transcurso del 2020 no se trató de meses perdidos, sino que fue un tiempo excepcional en el que estuvimos dispuestas a seguir aprendiendo y construyendo juntos, juntas, que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes sepan que nos importan, que importamos y que al final eso es lo que tenemos, nosotros, nosotras, y que si aprenden eso y si aprendemos eso, vamos a estar bien. Y cuando nosotras recapitulamos esta experiencia de Taller 3, nos encontramos, ¿no? Con nuestras Perdón, largas... Tamara, Sí. están en tiempo. Bien, cierro. Cuando recapitulamos, nos encontramos con esta necesidad de hacer de ese espacio un espacio de encuentro, con todo lo que íbamos conversando, con los borradores, con las intervenciones y las irrupciones de nuestros espacios familiares en esa escena pedagógica, siempre teniendo en cuenta que la institución escolar puede colaborar, como dice Kaplan, a paliar las heridas sociales, a reconocer los daños individuales y colectivos que provocan marcas subjetivas de nuestra memoria biográfica en tiempos que son de incertidumbre colectiva, y que las relaciones pedagógicas que en este espacio social tienen lugar deberán trascender la mera transmisión de conocimiento al
intervenir sobre aquello que la sociedad segrega y denigra. Muy interesante, Tamara, muy interesante, compañeras. Me quedé pensando en estas cuestiones y antes de pasar a contarles nuestra experiencia, tienen mucho que ver con lo que nosotros vamos a compartir con ustedes. En este caso también trajimos la escuela al instituto, las escuelas al instituto, pero también me quedé pensando que ahí tenemos que hacer algo, compás de Regina, porque nosotras también estamos desarrollando una propuesta interprofesorados, venimos desde hace bastante tiempo en el campo de la práctica, intentando sostener desde la perspectiva de la escuela inclusiva estas propuestas. Sumamos acá la complejidad del profesorado de educación inicial, somos 3 profesorados, 3 grupos de compañeras del campo de la práctica, de educación inicial, educación especial y educación primaria, intentando encontrarnos, porque nos encontramos luego, nuestras colegas, acá las colegas de las escuelas se encuentran con las colegas de los otros profesorados en las escuelas, en la práctica ya una vez recibida, y es una demanda y es una interesante posibilidad encontrarnos en la formación inicial, ¿no? Así que ahí tenemos muchas cosas para compartir, nos pondremos en contacto. Este encuentro también nos permite conocer en qué están pensando, porque cuando traen las voces de sus estudiantes, bueno, tenemos muchas cuestiones en común, ¿no? Y me parece que hacia ahí vamos, y esto es la posibilidad que nos brinda este encuentro. Bueno, compa, iniciamos ahora, pongo ya el cronómetro, iniciamos Por favor, ahora. También acompáñennos ustedes esta vez y avísennos si nos pasamos de tiempo. Cuando estemos en 1 minuto voy a poner el cartel. Cuando nos falte 1 minuto voy a poner el cartel, porque si a mí me dejan hablar estoy en el horno. ¿Querés iniciar con la presentación? Comparto. Mientras voy contando, inicio el cronómetro. Les vamos a compartir una experiencia que sostuvimos en el Instituto de Formación Docente. Nosotras estamos coordinando este año los primer año y segundo año, práctica docente 1 y práctica docente 2. Y como les decía, tenemos algunas propuestas que son interprofesorados, intentando el encuentro desde la perspectiva de la inclusión y desde la perspectiva de la interculturalidad. Como lo venimos abordando, nos pareció pertinente recuperar la experiencia que tuvimos a partir del año 2020 y la posibilidad que se nos dio en el encuentro en las redes, con diferentes escuelas, con escuelas que estaban alejadas de San Carlos de Bariloche, con escuelas que están en la meseta, con escuelas que son rurales, que son intercultural bilingüe. Esta posibilidad la tuvimos a partir de la pandemia y de buscar cómo llegábamos a conocer lo que pasaba en las instituciones, precisamente como decían las compañeras, trayendo lo que las experiencias de las instituciones acá. Bueno, me callo y compartimos. Bruno Valdebenito Miguel, Nieto Puriloche Guariameo, Inche Petroquimón, Inche Winca Songuna Molen, Puchipan. Samba, Nanito Dewu, Reggae mi poyen, Liwen, Bellman, Tipuliu Bellman, Pepile Twinye Noli Rajan, Bellman, Tipuliu
Y si se van tus sueños y olvidan las palabras de los abuelos, tus labios, ¿a dónde quedan los hijos de la tierra? ¿A quién enseñamos el silencio de nuestro mundo? Donde solo florecen nuestros ecos, donde solo cantan las aves que conocemos desde tanto tiempo. Bien. ¿Querés contar o voy contando? Bueno, les contamos un poquito las imágenes. En primer lugar, fue un encuentro, estuvimos uno de los ejes principales de todo el área de la práctica docente es la interculturalidad, reconociendo que estamos en un municipio intercultural del pueblo mapuche tehuelche, y donde, bueno, como yo les contaba recién, que vengo de vivir, y Griselda también trabajó en el anexo que funcionó en Ingeniero Jacobasi, o Huahuelnilleo, como nos gusta llamarlo desde el lenguaje del pueblo originario. Y ese recorrido que hemos hecho, el recorrido de mi experiencia personal y profesional en Huahuelnilleo, nos trae esta inquietud que nos moviliza mucho, porque nuestros estudiantes son quienes van a la línea sur a trabajar, ¿no? Y trabajan en nuestros barrios, y trabajan en los parajes rurales, en donde se encuentra con el pueblo mapuche, con este pueblo que es ancestral, que está latente y que vive. Y para nosotros nos fue muy emocionante que 2 de nuestros estudiantes quisiesen abrir el espacio en Mapuzungún, porque también habla de un autorreconocimiento que no es fácil en estos tiempos, no es fácil en una ciudad como Bariloche, en donde las tensiones están muy fuertes y son muy encontradas. Entonces nos pareció como sumamente importante e interesante que ellos puedan partir desde ahí. Las personas que veían hacia el final del encuentro son los maestros interculturales de 2 escuelas con las que estuvimos conversando, Chacay Huarruca y la escuela de Blancura Centro, donde una de nuestras estudiantes es hija de esos maestros interculturales. Entonces, bueno, nos pareció esta posibilidad interesante en muchos aspectos, ¿no? En saber qué está pasando en las escuelas, cómo es el trabajo en las escuelas, donde nuestras futuras egresadas y egresados van a ingresar, y también este reconocimiento desde los estudiantes que presentan, que asumen el espacio como propio. Cri, ¿querés completar con algo más? Sí, me parecía interesante en esto que trae y lo que queríamos compartir con ustedes, que precisamente intentamos que en estos espacios, como decían las compañeras, es muy difícil sostener la dinámica de taller desde un sincrónico, desde un encuentro como el que estamos sosteniendo ahora, desde la concepción que vienen sosteniendo nuestros estudiantes, sobre todo estos estudiantes de segundo año que el año pasado hicieron todo virtual. Nosotras, por cuestiones edilicias, no estamos pudiendo tener presencialidad en este momento, si bien la presencialidad está en nuestra provincia, no estamos pudiendo sostenerla. Solamente hemos tenido un encuentro, 2 encuentros con un pequeño agrupamiento. Entonces, nos parecía sumamente importante poder lograr la participación activa de los estudiantes en el encuentro. Por ello, recuperamos acá y sostenemos que es sumamente valioso que asuman la coordinación. Se organizaron ellos y ellas para recolectar preguntas. Hicimos una experiencia interprofesorados, hubo preguntas de todos los segundos años de los profesorados de educación inicial y especial también que participaron en el encuentro, porque trajeron preguntas específicas de cómo trabajaban con niños y niñas con discapacidad, por ejemplo, o qué pasaba con las infancias y la educación inicial en las escuelas interculturales bilingüe, en esos 2 casos. En el caso de la escuela donde el maestro era director, ahora está en funciones de supervisor, él fue
alumno, estudiante de esa escuela, hizo todo su recorrido formativo luego en el instituto, parte en el Instituto de Formación Docente de Bariloche y parte en Roca. Bueno, nos pareció sumamente valioso compartir esta experiencia porque habla de las experiencias de los estudiantes, pero también habla de las historias de vida de esos maestros, del maestro que está formado y que era maestro y director, y de los maestros interculturales que habían sido también alumnos de esa escuela, pero que ahora estaban como parte de los talleres para llevar adelante y para sostener la cultura de su pueblo y de su comunidad. Dale. También algo como súper interesante y rico fue todos los desafíos que le implica a la comunidad que asume una escuela intercultural bilingüe, del trabajo en conjunto y necesario que debe haber entre los maestros talleristas y el docente de clase, y todos los desafíos y deudas que quedan pendientes, ¿no? Lo planteábamos a nivel de políticas educativas, a nivel de los institutos, todas nuestras deudas que tenemos en relación a eso todavía y que, bueno, intentamos ir trabajando y dando respuestas. Así que, bueno, fue sumamente interesante porque, si bien lo pensamos con estas dos escuelas interculturales, también tenemos escuelas que van en proceso o en camino o queriendo ser interculturales muy cerca, incluso en el casco de la ciudad, y en nuestros barrios está... el pueblo mapuche vive, el pueblo mapuche está, y bueno, también esas deudas pendientes que necesitamos como instituciones saldar, ¿no? Entonces bueno, me parece que por ahí va la dinámica y la lógica de nuestro encuentro, en donde se pudieran poner en juego esto, ¿no? Las tensiones, los desafíos, las riquezas, donde nuestros estudiantes asuman un rol protagonista desde su propio ser, ¿no? Por eso nos resultó sumamente válido su presentación en Mapuzungún también, en donde, bueno, para contarles, ellos se presentaron, decían que eran estudiantes, de dónde venían, cuál era su lugar de origen y dónde estaban residiendo en ese momento, y que eran estudiantes de segundo año del profesorado de educación primaria. Bueno, creo que estaríamos... Listo. Sí, ya estamos en tiempo también. Nos falta una compañera, Claudia, que está con nosotros coordinando el taller, que está con licencia y por eso hoy no pudo estar presente. Bueno, gracias por escucharnos. Bueno, a pesar de haber quedado ahí al final, nos decidimos cerrar este encuentro, pero hubo todo un hilo conductor y nos parece sumamente interesante poder atender a ese hilo. Bueno, les escuchamos. ¿Qué tenemos para compartir a partir de la escucha? Y la propuesta también era como pensarnos en estas propuestas que hemos compartido hoy, a partir de pensar el campo de la práctica. Las compañeras decían, ¿no? A 20 años, que fue una de las charlas en la que estuvo Liliana Sanjurjo, ¿no? Haciendo toda la trayectoria y cómo se constituyó el campo de la práctica como un trayecto, ¿no? En la formación, como un campo específico. Bueno, abrimos los micrófonos. Bueno, yo en particular quería comentarles que nos quedamos con ganas de contar muchísimo más porque yo no hace muchos años que estoy en el Instituto de Formación Docente, vengo de escuelas primarias rurales, urbanas, etc. En estos pocos años ya hemos como reconstruido el espacio varias veces y siempre tenemos en cuenta el contexto, las realidades, las experiencias anteriores. Entonces me imagino que estos 20 años del espacio de la práctica ha habido también muchísimos cambios y bueno, esta pandemia que nos obligó a cambios más drásticos, ¿no es cierto? Pero me parece sumamente importante destacar que el espacio de la práctica tiene mucho para decir y mucho para hacer. No es que nos achicamos, sino que tratamos de evaluar las situaciones en las que estamos, tomar decisiones, y siempre nos preocupamos mucho por prepararnos, por poder hacer nuestro espacio significativo.
para nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, para que se puedan llevar muchas herramientas. Y por ahí, bueno, esto que contaban las experiencias de la residencia el año pasado, que fueron posibles, a nosotros nos costó mucho en la primera parte del año entender que podíamos ingresar a la virtualidad, y en la segunda parte del año, cuando ya habíamos entendido que sí, esto se extendía y no llegábamos nunca a tener claros los panoramas como para ver qué hacíamos. Por eso, bueno, nos quedamos con esto de prácticas simuladas, y también hicimos un ciclo de encuentros de saberes en pandemia de 4 encuentros virtuales con docentes de las escuelas primarias de toda la ciudad, o sea, de todas las escuelas primarias, contándonos en primera persona sus experiencias de clases en ese escenario nuevo, ¿no es cierto? Y estuvo, la verdad, que impresionante, todo el trabajo dialógico con estudiantes, docentes formadores y coformadores. Así que bueno, yo agradezco todas las experiencias que nos contaron, re interesantes, de todas nos llevamos algo, y es esto, la necesidad de contar y compartir tantas cosas que hacemos. Pienso por ahí que hay un hilo conductor, me parece, en todas las experiencias, cómo necesitamos escuchar las voces de nuestros destinatarios, ¿no? Los sujetos del aprendizaje, y eso ayuda a la reflexión de nuestras propias prácticas. Así como la teoría parece que objetiva, el escucharlos a ellos también, porque todos sabemos que los efectos de nuestras prácticas, vaya a saber cuándo los vamos a poder ver y eso. Pero me parece que hay un hilo conductor en el caso de Beltrán, que vino la profe Nobel, ustedes que comentan, la experiencia intercultural. Me parece recuperar las voces de nuestros sujetos del aprendizaje, de alguna manera, de los residentes. Me pareció como hilo conductor. Sí, porque es un espacio que se construye con ellos, ¿no es cierto? O sea, no lo hacemos los docentes solos, sino con un diálogo permanente. Claro, y bueno, antes que las felicito a todas las ponentes, y la disponibilidad también, como hablaban en alguna de las exposiciones, ¿no? Antes que la preparación, porque también el docente tiene que estar preparado para enseñar aquello que no sabe. Como dice Rancière en El maestro ignorante, a veces nos tenemos que poner a disposición del otro desde otro posicionamiento para que, bueno, el proceso de subjetivación vuelva a territorializar el espacio de los jóvenes. Cuando la escuela por lo general tiende a moverse en varios territorios, a crear dentro de esos mapas su propio territorio. Hay que volver sobre justamente esos otros que bueno, estamos revalorizando, reconociendo y, bueno, nuevamente poniendo en valor, ¿no? Así que me parece enriquecedor y bueno, yo es mi primera vez en la red compartiendo experiencias, escuchándolos en este caso. Mañana compartiré la mía como practicante en la UNQ, así que bueno, comenzando y desandando temores, que un poco se trata también de lo que voy a hablar, porque escuchándolas, bueno, tienen cierta trayectoria todas y realmente es un alivio, acompaña y es una gran red de contención poder tener estos espacios para conversar y bueno, reflexionar, ¿no? En voz propia, y después, bueno, los procesos de escritura que tenemos cada cual en soledad, ya ahí hay otros insights reflexivos que, bueno, se van poniendo en juego. Así que agradecer el espacio también por bueno, todo lo que nos llevamos, ¿no? Así que... Bueno, yo quiero también sumar esto de las experiencias compartidas, y también pensaba cuando se celebraban los 20 años de la red de la práctica, escuchando a Liliana y a Andrea que decían esta triada, ¿no? De registrar, narrar y socializar, y creo que ahí está el capital que a nosotros nos mueve y nos sigue movilizando en esto de resignificar nuestro campo de la práctica. Pero también pensaba en estas cuestiones de los ejes que asumimos en el campo de la práctica, de la residencia pedagógica específicamente, ¿no? Un eje que articula todo este trayecto formativo, como la práctica profesional, entendida como una práctica ética y política, comprometida con estas intervenciones que asuman la justicia curricular, y en ese sentido creo que también parte de nosotros como profesores, ¿no? De esto de enseñar el oficio, como decía Leo,
y nosotras vemos acá en estas experiencias que fueron compartiendo este compromiso ético y político con la formación docente que también se traslada a nuestros docentes nobles, en este caso a quienes acompañamos en sus primeros pasos. Así que bueno, gracias, celebro estos encuentros y ojalá sigamos teniendo espacios para seguir compartiendo. Por ahí me quedaba Amanda, ¿querés pensando. comentarlo? Bueno, perdón, Tamara, dale. Sí, no sé si había algo en el chat o... Sí, estaba en el chat, por eso le preguntaba. Dice, sería interesante tener un resumen con autores mencionados muy interesantes, la primera vez que puedo estar. Ah, perdón, utilizo una compu prestada. Patricia de Santiago dice. Ah, Patricia, perdón, te dije Amanda. Bueno, nosotros estamos haciendo ahí, vamos haciendo como una síntesis que la vamos a compartir ahí con las compañeras coordinadoras de toda esta propuesta. Tal vez si nos escriben después, les podemos poner ahí el mail y se los compartimos a ustedes o vemos con las compañeras cómo se los hacemos llegar. Te dejo la palabra, Tamara. Bueno, gracias. No, me quedaba pensando en algo que traía Matías, esta idea de los temores, porque, bueno, cuando digo, nos encontramos con esa cuestión, no digo, en esto del diseño de estos dispositivos, ¿no? Pensando en la triangulación de las expectativas, lo que lo que plantean los diseños curriculares como propósitos formativos, nuestros propios propósitos, o sea, el temor de que esa propuesta no sea lo suficientemente significativa, el temor de que ese dispositivo no tuviese en cuenta o no resignificara esos deseos, eso que buscaban, ¿no? Creo que en algún momento, o por lo menos siento que un poco eso atravesaba, ¿no? Como esas inquietudes, esto que es esto que estamos ofreciendo es valioso, es significativo. Me parece que fueron preguntas que quizá nos abordaron en el principio del diseño de los dispositivos, ¿no? Bueno, justo en el caso nuestro, tanto Gabriela como yo estamos también en el taller 4 en nuestros respectivos profesorados. Yo este año ya no estoy en el 3, el año pasado estuvimos en profesorado especial un par de años, nos faltaba una compañera, completamos el equipo, así que yo abandoné el 3 y ahora estoy como full en el 4, pero el año pasado me tocó estar como en estos dos, ¿no? Como en esos dos espacios, tomando decisiones y un poco aparece todo esto que trajeron. Me quedaba pensando en eso, como esto que traía Noelia de la cuestión de la práctica y lo ético y lo político, y ahí también, ¿no? Como cuando nos preguntamos si ese dispositivo va a ser significativo, si ese dispositivo les va a permitir aprender, qué es lo que van a permitir aprender, son preguntas que tienen que ver con lo epistemológico y con nuestro campo, pero también son preguntas que tienen fuertemente, ¿no? Como ese carácter ético y político. Entonces, digo, bueno, la verdad que está buenísimo escucharnos no sé, nos pienso como ahora contamos la experiencia sucedida, pero nos pienso como en ese momento y la cocina, ¿no? Como imagínate, Tamara, esos dispositivos. Imagínate que en ese momento teníamos que tomar decisiones, ¿no es cierto? Estábamos muy mirados, más mirados que nunca, creo yo, y teníamos que priorizar, que seleccionar,
ver en los tiempos escasos que teníamos, porque si había encuentros virtuales no teníamos las 6 horas de la práctica que teníamos semanalmente, teníamos 2 como mucho, entonces había que priorizar y tratar de elegir como dispositivos que realmente fueran significativos, y por eso yo quería rescatar que lo que hicimos el año pasado por estar en la virtualidad, este año lo seguimos haciendo porque fue tan bueno que lo reiteramos, y antes de entrar a las aulas en la presencialidad hicimos la práctica simulada nuevamente porque vimos que todos aprendimos, no solo los estudiantes sino nosotros también. Así que eso me parece que está muy, muy bueno. Quiero sumar que al ser una práctica situada también, a mí me pasó que la primera práctica que yo tuve, que como iba con todas las expectativas, en la 72 de Almirante Brown, una comunidad, digamos, al margen prácticamente de la sociedad, entonces un curso con varios estudiantes, de los cuales se conectaban 2, y claro, mi primera planificación, todo el esfuerzo y uno no lo hace para uno, lo hace para el otro. Y hay una cuestión que ya va acompañada de una cierta impotencia, porque la educación no subsana todos los problemas, eso es una falacia. El oficio del enseñante, sí, tiene que ir acompañado de políticas públicas, como bien decían, hacer justicia curricular es lo que nosotros podemos hacer, pero hay otras cuestiones más propias de la filosofía política, se ocuparán otros, de una justicia más abarcativa que no podemos, y la desmotivación, la desmoralización, esto que decían me lo noté aquí, de intervenir en eso que la sociedad desprecia o denigra, ¿no? Cuando por los medios de comunicación se decía que los docentes no estaban dando clases, por ejemplo, cuando estábamos justamente, como dicen todas ustedes, poniendo todo el esfuerzo pensando en los dispositivos que pudieran captar la atención de estos estudiantes, ¿sí? Para poder acompañarlos en sus aprendizajes, de no trabar trayectorias, de no desilusionar proyectos de vida. Y bueno, como es una práctica situada, se dan prácticas como las que están diciendo ustedes, exitosas, frustrantes, etcétera, y que incluso han desmotivado a las y los docentes también. Así que celebro, digo, estas experiencias para que bueno, nos sirvan y para no quedarnos ahí como, ¿no? En la película creo que es Entre los muros, el docente le está preguntando a una estudiante si aprendió algo, los libros no sirven para nada, y me imagino que eso lo vemos en una película, si nos lo dicen a nosotros, ya ahí bueno, ¿cómo hacemos? Y bueno, el diálogo, la apertura, ver las necesidades del otro, como dice Freire, que eso es atender a una educación emancipadora, es atender a la necesidad del otro, lo que el otro quiere, pero no quiero... bueno, no me quiero ir tanto por las ramas, pero todo esto nos hace reflexionar y pensar en la importancia de nuestra profesión, realmente, y reconocer ese posicionamiento ético-político, como decía Noelia, fuertemente para seguir trabajando y bueno, pensando nuevas estrategias, dispositivos, y siempre con el otro, porque si es con el otro esa experiencia, eso es lo más rico que tiene. Sin dudas, Matías, Amelín, muy interesante lo que están trayendo. El campo de la práctica siempre se ha constituido, o por lo menos va constituyéndose como el eje vertebrador de la formación, o hacia eso intentamos que se pueda pensar. ¿Por qué? Porque precisamente es el espacio para poder pensar y pensarse, ¿no? Para poder asumir la identidad que se va construyendo permanentemente, ¿no? Por eso las múltiples voces, por eso las experiencias traídas al aula, y que es lo que nosotros recuperamos acá y lo que ustedes recuperan en las experiencias que compartieron hoy, que es de traer a esos otros, de tener ese contacto, ¿no? Incluso las compañeras docentes coformadoras, cómo lograr otra forma de hacer escuela, otra forma de llevar adelante esa práctica. Y esto es lo que creo que también nos reconstituye. Yo ya estoy llegando al final de mi carrera laboral, sin embargo,
Nunca me imaginé, miren que he pasado por múltiples experiencias, pero nunca me imaginé estar viviendo esta, de no estar yendo a la escuela como profe de la práctica, de no estar yendo a la escuela, sino que estar trayendo de la escuela permanentemente desde otro lugar acá. Así es que, bueno, bienvenidas a estas experiencias y bienvenida a aquello de lo que tanto siempre hablábamos. Uy, qué bueno sería, se nos dio la oportunidad y bueno, vamos por más experiencias como estas, a recuperarlas y a fortalecerlas y a escribir, compas, porque esa es otra de las tareas, como decía Noé, algo de la narrativa y de nuestra propia práctica, poner en palabras y llevar a un texto, eso nos permite también objetivar, constituirla en un objeto de análisis y de reflexión. Eso que estamos llevando adelante, ponerle teoría, revisar, analizar, ¿no? Bueno, así que a seguir escribiendo. Las y los aliento a seguir haciendo. Matías, que estás iniciando este recorrido, bueno, adelante. Mucho para decir y bienvenidas tus palabras acá en este encuentro y bueno, a todas y a todos.